Hola de nuevo, en este vídeo sobre herramientas te quiero hablar de el podcasting como herramienta de comunicación, está claro, pero sobre todo enfocado a empresas. Me voy a adelantar y te voy a decir que hemos traído a un experto, a un profesional, a un creador, productor, locutor y una serie de cosas que ahora te voy a contar de podcast para darnos una visión desde el conocimiento, pero antes de ello quiero darte mi opinión, quiero contarte mi experiencia y quiero decirte el porqué de esta opinión, ¿de acuerdo? Vamos a hablar sobre podcasting como medio de comunicación para negocios, para empresas. Cuidado, el podcasting es algo que está creciendo mucho y que por suerte con la tecnología que tenemos hoy en día, cualquiera, literalmente cualquiera, como yo, puede hacer un podcast. Te cuento, he creado varios podcasts a lo largo del tiempo, pero me gustaría centrarme en dos. He creado dos podcasts, uno que se llama WordPress desde cero, en el que cuando todavía no había empezado a trabajar con WordPress de forma autónoma, o sea, cuando todavía trabajaba para otra empresa, yo ya estaba creando contenido sobre WordPress y otro sobre emprendimiento. En este caso se llama Emprender y disfrutar del camino. Ahora mismo estos dos podcasts están parados, no estoy emitiendo nuevos episodios, pero en ambos tengo más de 120, más de 130, o sea que al final suman pues 200 y largos episodios, con lo que te lo cuento no para que sepas que he publicado 200 y pico episodios, sino para que veas, para que sepas que algo de experiencia tengo. Ya me he enfrentado al micrófono, ya me he enfrentado a borrar 20 minutos de audio, ya me he enfrentado a una serie de cosas que puede ser que tú, si no tienes esta experiencia, no te hayas enfrentado. Y te lo digo porque si nos quedamos solo con los mensajes que recibimos, todo es una maravilla. Créate un podcast, cómprate un micrófono, empieza a hacer contenido y a disfrutar de la vida. Y no siempre es así. Yo ya te puedo decir que por mi experiencia, crear un podcast es un trabajo y ojo, crear un podcast bien y de forma profesional es todavía muchísimo más difícil. Entonces, hablando de podcasting para empresas o para negocios, aquí, igual que yo mismo te recomiendo algún hosting o algunos plugins de pago, porque son herramientas buenas que te van a solucionar una papeleta importante, también te recomiendo que en esta parte te dejes asesorar por profesionales del podcasting y que compres pues buenas herramientas para realizarlo, porque sí que es verdad que podemos coger el teléfono móvil y asimismo grabar, porque la tecnología nos lo permite, pero luego el resultado parece que no, pero se nota mucho. Y a largo plazo, si lo quieres para generar ingresos, recuerda otra vez que estamos hablando para un negocio, para empresas, va a ser muy importante el resultado, ¿de acuerdo? Antes de continuar, te voy a presentar a esta persona y luego quiero contarte una pequeña anécdota donde vamos a ver esta principal diferencia que te digo en cuanto al resultado, ¿vale? Entonces, ¿quién es este profesional del que te hablo? Se llama Iván Pachi, pero no te lo voy a presentar yo. Vamos a dejar que se presente él. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, lo primero de todo, muchas gracias por venir a visitar este pequeño vídeo que hemos preparado. Muchas gracias, por supuesto, a la gente de Diccionario Web. Y ahora sí me presento. Yo soy Iván Pachi Gómez y soy productor de podcast para empresas, proyectos de comunicación y learnings. Soy locutor corporativo, locutor de publicidad, pero principalmente me dedico a la producción de podcast. Bueno, impone, ¿eh? Solo esta voz que tiene ya impone. Bueno, te voy a dejar sus podcasts enlazados, tanto Objetivo Podcast como El Callejero, por si le quieres escuchar un rato más. Pero lo que yo te quería contar en este episodio es que tenemos en diccionarioweb.com una masterclass totalmente gratuita para nuestros alumnos, donde Iván Pachi nos va a hablar sobre esto, sobre cómo crear una guía para crear un podcast para un negocio o para una empresa. Nos va a hablar sobre cómo definir el formato de nuestro podcast, la importancia del calendario editorial y cómo crearlo y cómo gestionarlo bien. Adaptar el podcast a mi proyecto y no al revés. Muchas veces nos
adaptamos nosotros al medio, bueno, pues nos va a hablar sobre cómo adaptar este medio a lo que nosotros necesitemos, ¿de acuerdo? Y también vamos a hablar de otros puntos, pues como puede ser la voz, ¿no? Que él mismo ya has visto que derrocha. Pero bueno, para que veas esta diferencia de la que hablamos, quiero contarte una anécdota, así que déjame ponerte un poquito en contexto y luego te la muestro, ¿vale? En uno de estos podcasts que yo he grabado a lo largo del tiempo, todo contento, todo amateur en este caso, uno de ellos era emprender y disfrutar del camino. Y durante un tiempo, esta coletilla de disfrutar del camino no era solo algo metafórico, sino que estaba yo en camino, estaba o caminando dando un paseo o desplazándome en coche a Madrid o a cualquier destino, ¿no? Entonces, como yo no soy profesional del podcasting, lo que hice fue, yo en aquel momento tenía una grabadora, una Zoom N1, y me la colgaba aquí en el cuello, me la colgaba aquí, iba conduciendo e iba grabando. ¿Qué pasa? Que eso cogía pues todo el ruido del mundo y para que se pudiese escuchar un poquito mi voz tenía que tratar demasiado el audio y el resultado era un espectáculo. Te voy a dejar aquí un ejemplo para que tú mismo puedas escuchar este resultado. Mira. ¿Y por qué te digo esto? Te voy a poner en contexto. Grabo este podcast en este momento en el coche. También lo grabo andando por la calle. Pero me he encontrado el problema de que en el coche el audio lo recojo fatal. Se escucha mucho el ruido del motor del coche, entonces al editarlo y demás, mi voz queda fatal. Bueno, pues Iván Pachi, que yo ya le conocía, pero no mucho, en aquel momento nos acabábamos de conocer prácticamente, escuchó uno de estos episodios y me dijo, Dani, lo que te pasa es que no tienes el equipo adecuado. Está bien la intención que tienes de aprovechar el tiempo de desplazamiento para grabarme, pero no lo estás haciendo bien, las cosas como son. Y me mandó este otro audio que te voy a mostrar ahora mismo. Hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues para la gente que no me conozca, yo soy Iván Pachi Gómez y soy productor de podcast para empresas, proyectos de comunicación, bueno, especializado principalmente en el branded podcast. Pero, aquí estoy ahora mismo exactamente igual que tú. Estoy grabando desde el coche con herramientas portátiles. De hecho, mira. Yeah, Thunderscale. Bueno, pues eso, un poquito de marchita también, ¿no? Ya lo has visto. Aquí estoy en el coche. De hecho, tengo también... Espera, mira, vamos a hacer una cosa. Voy a arrancar el coche. ¿Se habrá escuchado? No lo sé. Bueno, pues aquí estoy en el coche, grabando exactamente igual que tú, y yo me comprometo a que tu podcast de aquí a unos pocos episodios va a sonar así. Y yo cuando me comprometo a algo, lo cumplo. Así que ese es mi reto. Tú vas a empezar a sonar así porque además es lo que quieres y es lo que necesitas. Y para eso estoy yo. Así que dicho todo esto, ya sabe... Bueno, para la gente que no lo sepa, perdón, que me pueden encontrar en www.ivanpachi.es y en todas las redes sociales como @ivanpachi. Nada, querido amigo, espero verte pronto y mientras tanto nos escuchamos. Venga, cuídate mucho, chao. Fíjate qué diferencia y estábamos en la misma situación, dentro del coche con el motor arrancado. En aquel momento yo ese podcast lo hacía de una forma, bueno, por amor al arte podríamos decir, pero bueno, quería darme a conocer en el mundo del emprendimiento utilizando ese medio. Es verdad que no lo utilicé como un medio de comunicación de un negocio directamente, sino como, bueno, soy autónomo, hago esto, tal, pero fíjate qué diferencia. Entonces, no tendría sentido el que yo tenga todo un equipo montado porque he entrado en una web, he visto que este micrófono, por ejemplo el Yeti, es genial para grabar y que yo me lleve el portátil, el Yeti y todo ahí en el coche. De aquí lo de adaptarnos. Pero ¿qué pasa? Que yo no soy profesional de este tema, entonces no me podría haber adaptado bien. Al final, la importancia de si quiero hacer algo profesional, tengo que o yo aprenderlo a hacer de forma profesional, o coger a un profesional y dejarme guiar.
que me enseñe herramientas, que me enseñe software, que me enseñe maneras o que directamente me lo haga él. ¿Por qué no? Igual que yo construyo webs para mis clientes, ¿por qué no? Podría delegar totalmente esta parte de podcasting en personas como en este caso Iván o como otras muchas que se dedican a esto. Locutores, ¿no? Gente que sale en los anuncios y eso, no es la persona que realmente te está vendiendo el producto, es un actor, por así decirlo. Entonces, a lo que voy es, ten mucho cuidado si quieres lanzar un podcast profesional para tu negocio con objetivos de venta y con un mínimo de calidad, déjate asesorar y aprende lo que tengas que aprender antes de meterte a ello y de que al final salga un churro, que te frustres porque no consigues los resultados. Yo en aquel momento no me frustraba porque no era este tipo de proyecto. Pero imagínate que yo quisiese lanzar el audio que nos ha mandado Iván comparado con el que yo conseguía sacar. Habría invertido tiempo, dinero y solo habría conseguido frustración. Entonces, te repito, si quieres crear un podcast para ti, si quieres crear un podcast para tu negocio, para tu empresa, te dejo aquí abajo una masterclass chulísima creada por Iván Pachi, profesional del podcasting. Empezó en la radio, empezó en el podcasting, después lo unió con el marketing, hizo un curso de locución, un montón de cosas y ahora mismo pues se dedica a esto, a crear, a producir y a locutar. Así que te dejo esta masterclass, estoy seguro que te va a arrojar un montón de luz en este asunto y que si realmente quieres aprovechar el podcast para ti o para tu negocio, él te va a ayudar un montón. Si quieres seguir aprendiendo, suscríbete y visita diccionarioweb.com.